Bueno, entonces vamos a empezar con esta metáfora del Salmo 46, que en el versículo 5 nos dice: los canales del río alegran la ciudad de Dios, la más santa morada del Altísimo. Y de esta metáfora vamos a tomarla para expresar qué son los salmos, que como oración son un río que recorre y fertiliza toda la tierra y la fecunda. Podemos imaginarnos un río con su gran afluencia que va recorriendo la tierra, la empapa y fecunda al pasar, ¿no? Al pasar por la tierra va fecundando como un río de vida, podemos decir, como una expresión. Y de allí vamos a tomarnos para ver más de cerca el Salmo 46, que lo vamos a ir analizando, pero antes vamos a ver cómo es esto del río, el manantial, los arroyos y los afluentes, para ir descubriendo este lenguaje de los salmos, este lenguaje poético. Las invito ahora a hacer una primera lectura como oración de este salmo, ya que es el que vamos a profundizar. Lo podemos ir siguiendo de la Biblia, o si no, lo pueden ir leyendo también de la presentación. Vamos a comenzar desde donde es propiamente la poesía hebrea, que sería del versículo 2. El Señor es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre pronta en los peligros. Por eso no tememos, aunque la tierra se conmueva y las montañas se desplomen hasta el fondo del mar. Aunque bramen y se agiten sus olas y con su ímpetu sacudan las montañas. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Los canales del río alegran la ciudad de Dios, la más santa morada del Altísimo. El Señor está en medio de ella, nunca vacilará. Él la socorrerá al despuntar la aurora. Tiemblan las naciones, se tambalean los reinos. Él hace oír su voz y se deshace en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Vengan a contemplar las obras del Señor. Él hace cosas admirables en la tierra. Elimina la guerra hasta los extremos del mundo. Rompe el arco, quiebra la lanza y prende fuego a los escudos. Ríndanse y reconozcan que yo soy Dios, por encima de las naciones, por encima de toda la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Muy bien, vuelvo un poquito adelante porque van a encontrar allí una rúbrica que está puesta en color rojo, que es el versículo 1, y ya nos está diciendo algo del Salmo, del maestro de coro de los hijos de Coré, para oboes, canto. Pero eso no está acá. Sí, está en chiquitita en la Biblia del Pueblo de Dios, arriba. En letra pequeña, son como notas que va poniendo. Aquí ya encontramos una referencia, porque hay distintas colecciones de los salmos que se van formando antes de que se forme todo el libro de los 150 salmos. Una de las colecciones es esta, de los hijos de Coré, otra de Asaf y otra es de los salmos de David. Entonces ya tenemos una característica de este salmo que vamos a profundizar hoy, y hoy también alguien preguntaba este proceso de formación
de los salmos, y esto ya es una característica, ¿no? Primero comenzaron a circular colecciones, por ejemplo esta, de los hijos de Coré, y luego se compila el canon hebreo con lo que vemos hoy, el libro de los Salmos. Volvemos a esta metáfora del versículo 5, los canales del río alegran la ciudad de Dios. Y vemos el río de los Salmos. ¿Qué hay primero en el origen del río? Como vemos en la imagen, un manantial. El manantial es el agua que brota de la tierra o de entre las rocas. ¿Qué sería o qué podemos pensar que en esto de la oración del Salmo, cuál sería el manantial que hace brotar esta agua? Dios. Estaría allí, muy bien, esa experiencia de Dios. Esa experiencia de Dios que hace que la persona, el orante, o como decíamos, el israelita, sabe que Dios lo escucha. Primero hay una experiencia que está viviendo la persona. Puede ser una experiencia de dolor, una experiencia de sufrimiento, y hay una experiencia de fe también, ¿no? Él sabe que Dios lo escucha, y entonces esa experiencia de Dios es la que está marcando, haciendo brotar esta agua, ¿no? Tenemos el manantial. El Señor escuchó el grito. Luego las fuentes. ¿Qué son las fuentes? Las fuentes serían esas motivaciones. Las fuentes, que es las aguas que se van formando, que van surgiendo del manantial, se van formando distintas fuentes a medida que el agua brota, ¿verdad? ¿Se puede decir distintos canales? Sí, distintos canales, digamos, que van surgiendo de ese manantial. Esas son las motivaciones. Canales, muy bien. Son las canales son las motivaciones que va a haber en la oración. Por ejemplo, ¿qué le pedimos a Dios? En nuestra oración cotidiana, ¿qué podemos? Pongamos ejemplos. ¿Qué le pedimos a Dios? ¿Cuáles son nuestras? Que nos escuche. Sí, eso. Que nos escuche, que tenemos un evento importante hoy, que nos ayuden, que nos asistan. Que conocemos una persona enferma, le pedimos por esa persona. Esas son motivaciones de la oración. Que estamos viviendo como nación un momento importante, y entonces que nos sostenga. Ahí están estas fuentes que van a estar motivando la oración. Ahí vemos cómo hay un hilo, que decíamos que es esto que se va formando como el río de los salmos, que es la oración que no va es solamente poniendo. Petición, puede ser también súplica, lamento, Acción de gracias, claro, es intercesión, agradecimiento, alabanza. O sea, todas esas son también fuentes, ¿no? Todas esas son sí. las motivaciones. Y vamos a ver ese texto que está allí, Josué 15, 18, 19. Josué 15, después del Deuteronomio viene el libro de Josué. Está Josué 15. ¿Qué capítulo qué? El capítulo 15, versos 18 y 19. Sí, acá está. Cuando ella llegó a la casa de su esposo. Sí, sí, léelo fuerte. Cuando ella llegó a la casa de su esposo, le sugirió que pidiera un campo a su padre. Ella se bajó del asno y Caleb le preguntó: ¿qué quieres? Quiero que me hagas un regalo, le respondió. Ya que me has mandado al territorio de Negev, concédeme al menos
un manantial. Y él le dio el manantial de arriba y el manantial de abajo. Muy bien. Acá tenemos una motivación y un pedido, ¿no? Claro. Que le pedía a Dios y le concede ese manantial, esa fuente, digamos. Luego del manantial y de las fuentes podemos resumir estos motivos. Puede ser motivos referidos a la historia, de lo que está sucediendo, conflictos entre la fe, lo que creo y lo que se me presenta en la realidad. Por eso algunos salmos van a decir, cuando el Señor estaba con nosotros sucedía esto, y como que está mostrando ahora es distinto, como mostrando la diferencia entre el pasado y el hoy. Luego, la situación de sufrimiento que está presente en algunos momentos de la vida, o por ejemplo, los salmos también van a recordar las 3 fiestas anuales en Israel, que se acompañaban con los cantos de peregrinación. Estas 3 fiestas... La subida también. También. Estas 3 fiestas serían Pascua, Pentecostés y la fiesta de las tiendas, que es la recolección. Dan gracias por la cosecha. Tiendas se llamaba. La fiesta de las tiendas o de las chozas. Están citadas en el Evangelio de Juan, ahí las encontramos. Que fueron hace poco, ¿no? Sí. Y acá mismo en la ciudad yo veo que en mi barrio hay judíos ortodoxos y hacen Las tiendas. esos techos Sí. en los patios. Qué lindo, sí, sí. Una manera de evocar la fiesta, ¿no? El momento que los convoca. Y entonces los salmos acompañan este momento tan importante de las fiestas. Y otros salmos también recuerdan la nostalgia cuando estaban en el exilio. Y entonces van a hablar, por ejemplo, hay una frase de los salmos muy característica que dice: junto a los canales de Babilonia nos sentábamos a llorar porque estábamos lejos de Jerusalén. Les pedían que cantaran un cántico. Cántico del Señor en tierra extranjera, porque ellos están afuera de Israel. Y bueno, todo este sentir que van experimentando ellos, los israelitas, cuando están fuera de su tierra, lo van expresando en la oración a través de estos... Una Sí. Cuando dice las fiestas 3, eso está bien. Fiestas, Salmo 120, guión 134. ¿Es el guión? ¿Son entre uno y otro? 120, 121, 122. Todos son los cánticos de peregrinación. Gracias, perdón por la Así ignorancia. aclaramos, Pero... ¿no? Así aclaramos. Gracias para otras personas que también les Sí, pueda yo servir. no entendía si era ese y o todos los que estaban, ¿no es cierto? Todos estos se refieren a las fiestas. A las fiestas cuando van peregrinando. Muy bien. Luego tenemos los arroyos. Esos arroyos que son los brazos o los lechos que se van abriendo corríamos desde el manantial a las fuentes que van brotando y ahora se forman los arroyos. Alguna mención hicimos ya, serían en los salmos los géneros literarios. En los géneros literarios encontramos 3 característicos: himnos, que los nombramos en el título, súplicas y acciones de gracias. Esas súplicas y acciones de gracias, vamos a notar que cuando nos acercamos a los salmos, a veces es una súplica individual, una persona sola que está haciendo la oración, o puede ser también una súplica colectiva. Es decir, es una oración que reza un grupo unido. Y con la acción de gracias pasa lo mismo. Es una acción de gracias individual o puede ser una acción de gracias colectiva. También hay otros salmos de confianza. El salmo al cual nos vamos a acercar hoy, el Salmo 46, es justamente un salmo de confianza. Y hay otros que son llamados salmos reales, que van a hablar del rey. Sí, muy bien. Bueno, con esto de las expresiones que van tomando a través de los géneros literarios, podemos
nosotros también imaginarnos en la actualidad distintos cantos con distintas músicas. Por ejemplo, cuando vamos a una fiesta, habrá música de fiesta que está expresando una situación. Cuando estamos en un velorio, puede haber un canto que lo exprese como un canto fúnebre, ¿no? Y así podemos nosotros ver cómo esa oración cantada va expresando distintos momentos de la vida y de la historia de las personas y de los pueblos, porque detrás de cada salmo hay un salmista y hay también un pueblo que rezaba con este salmo escrito por algún salmista. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al libro de los salmos y rezamos uno de ellos, podemos también entrever parte de la historia de Israel que la vamos haciendo nuestra también. Muy bien, seguimos después de los arroyos. Acá tienen lo que les decía de los géneros literarios, individuales, colectivos, y los didácticos serían los sapienciales. Por ejemplo, un salmo sapiencial es el Salmo 1, que está dando una enseñanza para la vida, porque está hablando de los dos caminos, el camino de los justos y el camino del necio, o de quien no reconoce a Dios. Y entonces está dando una enseñanza para la vida. Esto de dar una enseñanza hace que tome el nombre de salmos sapienciales. Quería también aclarar o agregar que el libro de los salmos está dentro de los escritos sapienciales, que ya en el otro curso estuvieron viendo Proverbios, Eclesiástico, Eclesiastés, y decíamos con Mariel que una de las características es esto de los dichos populares, ¿no? Al que madruga, Dios lo ayuda. Y estamos dentro de la poesía también, de la poesía popular. Acá nos estamos acercando a la poesía hebrea, para ir ejemplificando. Bueno, aquí tenemos la imagen del río, fíjense. El río que se va abriendo con sus brazos y va formando todos estos hilos. Esa es la corriente. Entonces, los salmos serían este lado orante, como el río que va inundando, bañando y fecundando. El salmo es este lado orante de la historia del pueblo de Dios. En algunos momentos más importantes serían, por ejemplo, la creación. Hay un Salmo 104 que está todo dedicado a la creación. Y va a hablar de las montañas, va a hablar de los ríos, va a hablar de toda la creación, de las criaturas. ¿Cuál es ese Salmo? 104. El tiempo del Éxodo, por ejemplo, en el Salmo 105, hicimos memoria del capítulo 15 del Éxodo, que es el cántico de Moisés, pero bueno, el Salmo 105 está como temática dedicado al Éxodo. Y así como se va recorriendo a través del río la historia y las distintas etapas de Israel, así los salmos van recorriendo distintos temas de esta historia. Y así podemos decir que hay distintas colecciones de los salmos, ¿no? Mientras que se va formando esta historia. El libro de los salmos entonces está formado por 5 partes o 5 libros. Y esta es la división. Vamos a notar una particularidad. En la página de internet van a tener esta presentación, así que si ustedes no alcanzan a anotar todos los números, no se haga problema. Pero vamos a ir a un detalle. Si el primer libro va del 1 al 41, quisiera que nos detuviéramos a ver ese Salmo 41 y vamos a encontrar una particularidad que se repite.
Cuando termina el Salmo 41, entre paréntesis dice 40, hay una doxología. Una doxología que es: bendito sea el Señor, el Dios de Israel, desde siempre y para siempre. Amén, amén. Doxología, que quiere decir dar gloria a Dios a través de este versículo o esta parte del Salmo. Y entonces así vemos cómo el primer libro, que va del 1 al 41, termina con esta doxología o esta expresión de dar gloria a Dios. Vamos a ver el segundo libro, en el Salmo 72, a ver qué nos presenta. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, el único que hace maravillas. Sea bendito eternamente su nombre glorioso, y que su gloria llene toda la tierra. Amén. Amén, amén. Muy bien, termina el segundo libro, una doxología. El tercer libro va del Salmo 73 al 89. Vamos a ver cómo termina el Salmo 89. Al final. Bendito sea el Señor eternamente. Amén. Amén. Muy bien, también tenemos allí una doxología. El libro 4 va del 90 al 106. Si miramos en el Salmo 106, ¿qué nos dice? También es un salmo muy largo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde siempre y para siempre. Que todo el pueblo diga amén. Aleluya. Muy bien, otra doxología así. Y ahora el libro 5, del 107 al 150, si nos fijamos, el Salmo 150 es todo una alabanza. Entonces aquí, ¿qué decimos? Que está formado este libro de los Salmos por estas 5 partes, cada una termina con una doxología o una alabanza, y al final el broche de todo el libro es una alabanza total. Va separando cada parte con esta doxología. Muy bien, podemos hacer una relación y con esto terminamos esta primera parte del curso diciendo que al inicio de la Biblia nosotros encontramos 5 libros también que se llama Pentateuco. Y el Pentateuco es llamada la Torá o la ley. Bien. Entonces por eso decimos, la vida del hombre se expresa en los salmos. Si la vida del hombre, para acercarse a Dios, está como regida o expresada en la ley, en la Torá, y le va diciendo cómo seguir al Señor, a través del libro de los Salmos va a estar en forma de oración, en estos 5 libros, expresado con qué palabras me voy a expresar ante el Señor. Entonces hay una relación entre el inicio de la Biblia, que sería el Pentateuco, que podemos decir es la ley, ¿no? Y estas 5 partes están como recopiladas para que se correspondan con el Pentateuco, diciendo que son las oraciones para expresar con qué palabras vamos a dirigirnos al Señor para cumplir esta ley. Bueno, vamos a hacer una pausa y después seguimos con nuestro salmo, que es el Salmo 46. Muy bien.